El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a su corazón, pero también una reflexión que por un momento nos haga meditar en los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. En esta oportunidad, el pastor Jonathan Gutiérrez preparó un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Propósito de Vida. Quédese con nosotros. Hay una pregunta que todos nos debemos hacer y es ¿para qué vinimos a este mundo? ¿Por qué nacimos? Y hay personas que nos demoramos mucho para por lo menos llegar a sospechar alguna conclusión del por qué nosotros estamos viviendo, el para qué vivimos, existimos. En este caso, ¿para qué Dios nos creó? Es una pregunta que debemos resolver en la medida que Dios nos vaya mostrando a través de nuestras habilidades, talentos, qué es lo que Él quiere con nosotros. Pablo apóstol habla en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra vuestra, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, somos creados por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Mira que Pablo nos da algunas luces para responder esta gran pregunta. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere con nosotros? Bueno, aquí está. Uno, de que somos creados por Él y para Él. Es decir, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Somos creados por Él y Él, como todo arquitecto de la historia, como todo diseñador, tiene un propósito claro para cada uno de nosotros. Y aquí está en el verso, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para Él. No solamente Pablo escribe a Éfeso, sino también a Tito, escribe el capítulo 2 de Tito, nos dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarse para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y de hecho, el apóstol Juan, capítulo 15, verso 16, dice Jesús, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Si queremos resumir en una frase cuál es el propósito de nuestra vida, pues sería esta. El propósito de nuestra vida, lo que Dios espera de nosotros, es hacer el bien a los demás para su propia gloria. Es lo que espera Dios de nosotros. Ahora, puede pasar de que hoy en día todavía no tengas en mente para qué estás viviendo. De pronto eres un chico que está saliendo de 11 y no sabes qué estudiar, no sabes qué hacer, o de pronto hubo unos cambios en tu vida que te obligan a tomar decisiones de erradicarte en otro lugar, o vienes por primera vez al Socorro y no sabes qué hacer. Bueno, aquí hay una pista. La pista es de que Dios te ha creado, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es hacer el bien a los demás para su propia gloria. Miren ustedes cómo esto enfatiza de que nosotros tenemos un objetivo con cualquier cosa que nosotros tenemos o hacemos, llámese trabajo, profesión, llámese emprendimiento. Aquí hay una razón del por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Es para que ayudemos a los demás para darle gloria a Jesús. Aquí hay una gran pista para dónde vamos nosotros. Suelte la carga. Cuenta la historia que un hombre
salió de su finca una mañana con un saco lleno de hortalizas y verduras que llevaba para vender al pueblo más cercano. Salió de su finca, recorrió su camino. Cuando llegó a la carretera principal, ya iba sudando, iba ya casi que exhausto con aquel bulto. No había recorrido unos 5 minutos cuando pasó alguien en una camioneta pick-up de Platón. Y le dice, hola, buenos días. El hombre le dice, buenos días. ¿Lo puedo llevar? ¿Para dónde va? Dijo, hacia el pueblo cercano. Dijo, yo también. Súbase en la parte de atrás y lo llevo. El campesino tomó el bulto, lo puso en la parte de atrás y se subió y se hizo pegado a la puerta del platón de la camioneta. La camioneta arrancó y después de haber recorrido como 1 kilómetro, el hombre mira por el espejo retrovisor, el conductor de la camioneta, y ve a aquel hombre con el saco, con el bulto puesto sobre su hombro, cargándolo. Y el hombre para la camioneta y le dice, hombre, baje el bulto y póngalo en la camioneta y descanse. Dijo, tranquilo, señor, con que usted me lleve a mí, con eso estoy satisfecho. Yo llevo mi propio bulto. ¿Qué nos lleva a pensar esta reflexión? Nos lleva a entender también que muchas veces nosotros, como seres humanos, cargamos cargas, bultos, cosas que nos pueden fatigar, cansar. Y Dios quiere sostenernos. La palabra dice que Él nos lleva en su mano. Y podemos ir en la mano de Dios, pero seguimos con la carga encima, en lugar de ponerla en las manos de Dios. Así le pasó a este hombre. Él decía, gracias por llevarme a mí, pero mi bulto lo llevo yo. Y así muchas personas lo hacen. Llevan el bulto sobre ellos, la carga sobre ellos, y no la sueltan en las manos de Dios. La palabra nos dice en el Salmo 55, en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Cuando Dios dice que nos quiere llevar en su mano, no es solamente cargarnos a nosotros, sino también quitar toda carga pesada de nuestros hombros para Él llevarla. Porque como dijo Jesús, mi carga es ligera y mi yugo es suave. Dejemos que Él lleve nuestras cargas, soltémonos en Él y disfrutemos en la vida de la mano de Dios. Reflexionemos. John Wesley, más conocido como el fundador del metodismo, dice una frase muy interesante, dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. Hoy por hoy está muy de fama, muy viral todo el tema de productividad. Parece que hoy nos dicen de que entre más hagas cosas, más productivo eres. Entonces hoy hacemos ejercicio, pero escuchando música, a la vez leyendo, a la vez respondiendo mensajes, o hacemos una tarea, pero a la vez estamos escuchando la radio. Entre más hagamos, más productivos somos. Esa es la narrativa de hoy. Desde la perspectiva bíblica, no funciona tanto así. No es lo mucho que tú hagas, es lo que te vuelve productivo. Lo que te vuelve productivo es que hagas lo que Dios ya destinó para ti que tú hagas. Mira que la productividad, muchos hablan del mucho que hacer, pero en temas bíblicos, si tú miras algunos textos, habla también de productividad. La Escritura enseña, dice 1 Tesalonicenses 5:15, debemos hacer el bien siempre y no dar algún fruto, sino mucho fruto. Eso lo dice Juan 15:8. Debemos abundar en toda buena obra, 2 Corintios 9:8. Y estar siempre abundando en la obra del Señor, 1 Corintios 15:58. Debemos sembrar abundantemente, 2 Corintios 9:6. Y ser radicalmente generosos, 2 Corintios 8:2 y Proverbios 11:24. Nunca debemos negar el bien a los demás cuando tengamos la oportunidad, Proverbios 3:27. Y si tenemos riquezas de este mundo, debemos esforzarnos especialmente por ser ricos en buenas obras. Mira que la Biblia también habla de productividad, ser muy productivos con lo que hacemos. Ahora bien, si tú tienes en claro
de que Dios te ha creado para todas buenas obras, entonces todo lo que tú hagas, si tienes una empresa, si tienes un negocio, si estás estudiando, debes enfocar esta profesión, debes enfocar todos tus recursos en el bienestar del ser humano. Allí hay un propósito de vida. Ahora, si eres bueno para el arte, para la música, para la pintura, todo esto debe enfocarse en buenas obras, en ayudar a otro. Ahora bien, mira que el pasaje de Efesios, cuando Pablo nos decía de que somos creados por Dios, porque por gracia sois salvos, mira que nosotros no hacemos buenas obras para alcanzar la salvación. Nosotros no hacemos miles o tratamos de ser productivos para que Dios nos salve. No, nosotros ya somos salvos, todos los que hemos creído en Jesús somos salvos. Ahora, porque somos salvos es que hacemos buenas obras. Es al contrario. Mucha gente cree que entre más hacen, más gana el cielo. No, Pablo nos está diciendo que ya que hemos ganado el cielo a través de la sangre y la obra de Jesús, es a partir de esa obra de salvación, es de que nosotros somos productivos, es de que nosotros involucramos toda nuestra vida en restaurar este mundo. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. No alcanzamos el cielo por lo mucho que hagamos, alcanzamos el cielo por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora bien, si esto es verdad, quiere decir de que tenemos una libertad inmensa. ¿Por qué? Porque muchos sentimos la presión de la cultura, la presión de las empresas para hacer y estamos afanados por cumplir las agendas y creemos de que esto es lo que nos trae a nosotros significado. Entre más hagamos, más personas somos, o más productivos somos, o más grandes somos. Toda nuestra identidad parece estar basada en lo mucho que hacemos. Y mira, ahí viene el estrés laboral, ahí viene el estrés por hacer múltiples tareas. Pero mira, aquí hay un llamado. Es de que Dios te ha creado con un propósito. ¿Cuál es? De que hagas buenas obras, de que uses eso o poco o mucho de lo que tienes para que honres al Señor. Si hay un objetivo en la productividad y la productividad debe tener un objetivo claro, el objetivo es este: honrar a Dios a través de nuestras buenas obras. Puede que el tiempo no te alcance para mucho, pero si estás enfocado de que toda tu vida es para darle gloria, para honrar a Dios con tus buenas obras, entonces eres la persona más productiva que cualquiera. Con este tema que nos comparte el pastor Jonathan, nos lleva a entender que cada vida debe tener un proyecto de vida. Dios nos llama, dice que no por obras para que ninguno se gloríe, no por mucho que hagamos, o como dice un refrán popular, no por levantarnos más temprano amanece más rápido. Entonces, muchas veces sucede, queremos hacer tantas cosas que de pronto se nos olvida enfocarnos en lo que Dios ha puesto para que hagamos. Debemos ser conscientes de que hay un propósito en cada una de nuestras vidas y ese propósito lo ha establecido Dios para cada uno de nosotros. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad, el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes lo he titulado El perdón de Dios. Quédese con nosotros. El propósito de la venida del Señor Jesús a la tierra era darnos a conocer el amor y el perdón de Dios nuestro Padre, para que cada uno de nosotros tomáramos la decisión de conocerlo, conocer ese amor, pero también conocer ese perdón. En la palabra, en el libro de Isaías, nos muestra tres aspectos del perdón de Dios, tres aspectos donde Dios manifiesta su amor a través de perdonarnos. Pueden haber más aspectos, pero en este pasaje bíblico nos muestra tres principales aspectos de ese amor de Dios a través del perdón.
La palabra nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en los versículos 25 y 26. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Entonces, la palabra nos muestra, a través de este versículo, de los tres aspectos que el perdón de Dios trae a nuestras vidas. Y el primero de ellos es que el perdón de Dios es amplio y generoso. Debemos comprender eso. En la primera parte del versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Vemos allí enfocado el amor de Dios, ¿para qué? Para traer perdón hacia nuestras vidas. Por amor de Él, Él nos perdona. Entonces vemos la amplitud y lo generoso que es Dios para podernos perdonar. Y sabemos que Él toma la iniciativa. Mire que no fuimos nosotros. Él toma la iniciativa de manifestar su amor, su misericordia, su gracia y su perdón hacia cada uno de nosotros. ¿Y dónde podemos observar esto? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, la palabra nos está hablando del amor de Dios. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo clave para conocer el amor de Dios, pero también para entender la misericordia de Dios hacia cada ser humano. Cuando nos enfocamos en la palabra, cuando leemos con detenimiento y podemos discernir lo que el Señor quiere hablarnos, nos está diciendo allí, el versículo 16, que de tal manera, o sea, que la manera que Dios amó al mundo es una manera sobrenatural. Es una manera que nadie la puede tomar de la misma manera. Es una manera en la cual dice que es una manera grande, de tal manera, es amplitud. Entonces nos está diciendo que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el pecado nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la perdición. Pero Dios manifiesta su amor con el propósito de que nosotros podamos conocer a Jesús y también podamos obtener ese perdón que nos dice la palabra. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. El Señor nos ama tanto que por amor de Él nos perdona. Y luego, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que diéramos el paso hacia Él. Él vino hacia nosotros. Lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios viene al huerto. El que se escondió fue Adán y Eva, los que se escondieron. Pero Dios vino para tener un encuentro con ellos. Y cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? No le está diciendo que estaba escondido detrás de Adán, porque Dios es un Dios omnipresente. Él sabía dónde estaba. Le está diciendo, ¿dónde estás? No geográficamente, sino ¿dónde estás espiritualmente? Ayer estabas cara a cara conmigo y hoy estás escondiéndote de mí. Dios siempre viene al pecador por amor de Él mismo. Dios no solo nos salvó del infierno, sino que también nos salvó para servir. Cuenta en la biografía de un gran hombre, William Wilberforce, de 1759. Cuenta la historia que era un hijo de un comerciante, un joven muy rico, que tuvo un encuentro con Dios. Y se cuenta en la biografía del hombre, dice que Wilberforce, sentado en su escritorio, aquella brumosa mañana del domingo de 1787, reflexionaba su conversión y su vocación. ¿Lo había salvado Dios solo para rescatar su alma del infierno? No podía aceptarlo. Si el cristianismo era verdadero y significativo, no solo debía salvar,
sino también servir. Qué interesante, porque años más tarde, William Wilberforce hizo un trabajo político en su época. Y en la Cámara de los Comunes, allí en Gran Bretaña, propuso un gran proyecto para abolir la esclavitud de la época. Y ese gran proyecto de abolición de la esclavitud se cumplió allá en 1807 en el Parlamento británico, y hubo esta gran liberación de los esclavos. Por una persona que involucró su propósito de vida. Dijo, Dios no solamente me creó para que yo creciera, me reprodujera y muriera, o para que yo viniera a este pueblo, trabajé, me pensioné, ahora solamente veo series, ahora solamente veo entretenimiento y esa es la vida. No, este hombre radicalmente dijo, no, yo no solamente fui creado para sentarme en un sillón todo el día. No, fui creado con grandes talentos, con grandes habilidades. Y este hombre convirtió su profesión y sus habilidades y sus recursos en la política. Y hizo un proyecto para abolir la esclavitud que hoy por hoy agradecemos muchísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Sí? Tienes el tiempo, tienes los recursos, tienes las habilidades. ¿Qué tal si hoy tú oras a Dios y le dices, mira, te pongo este talento, estos recursos, esta empresa en tus manos, ¿cómo puedo yo amarte y servirte a ti? Es imposible que no solamente me hayas salvado del infierno, sino que tú también me has salvado para servirte. Dame una claridad en el propósito de vida, permite que yo pueda escoger una profesión que te honre, que te alabe. Guíame, porque Dios es tu Padre que te puede guiar. Y si estás confundido y no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar, aquí hay una. Que le puedes decir, padres, si todavía no tengo muy en claro qué voy a estudiar o en qué voy a invertir estos recursos, pero lo que sí tengo claro es de que te quiero servir. Empieza por allí. Quizás más adelante el Espíritu Santo también puede ayudarte a tener claridad del propósito por el cual Dios te ha creado. Reflexionemos. El segundo punto, o mejor, el segundo aspecto del perdón de Dios para el ser humano, dice, el perdón de Dios es el que se olvida de los pecados cuando perdona y no los recuerda. En la parte B del versículo 25 del libro de Isaías 43 dice, y no me acordaré de tus pecados. Tremendo declaración de Dios. O sea, Dios no está recalcándonos el pecado todavía, es que usted hizo esto. Si Él lo perdona, Él ya lo olvida. De la misma manera debemos ser nosotros. Esa naturaleza divina que Él nos dio, nos debe llevar a entender que ese amor de Dios por nosotros, por amor a sí mismo, nos ha perdonado, pero también que Él se olvida de ese pecado, que Él no lo recuerda, que Él lo tiene en el pasado. Entonces, cuando Él nos perdona, Él se olvida del pecado que hemos cometido cuando nos arrepentimos, cuando nosotros nos arrepentimos. En el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 y 19, la palabra nos dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando vemos la palabra del libro de Miqueas, nos está hablando de un Dios perdonador, pero un Dios que olvida. Dice que sepultará nuestras rebeliones y que coge nuestro pecado y lo echa a lo profundo del mar. Yo creo que ahí Dios le faltó algo, colocar prohibido nadar, porque somos especialistas en ir y rebuscar ese pecado que ya Dios nos perdonó para darnos látigo, para azotarnos. Y debemos recordar que ese segundo aspecto dice que el perdón de Dios es el que olvida de los pecados cuando perdona y no los recuerda. Dios se olvida de ese pecado totalmente. Dice que lo sepulta esa rebelión, pero también que echa a lo profundo del mar el pecado nuestro. No vayamos a sacarlo, no desenterremos aquello que está allí.
¿Qué es eso? No volver a caer en lo mismo, no volver a seguir haciendo lo mismo. La palabra nos dice en Proverbios que el que se arrepiente y se aparta del pecado, alcanzará la misericordia de Dios. Y el tercer aspecto del perdón de Dios para el ser humano es, cuando confesamos nuestros pecados, el perdón actúa en nosotros. En el versículo 26 del libro de Isaías, el capítulo 43 dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Lo que el Señor está diciendo es que confesemos aquello que hemos hecho mal, entremos, dice el Señor. Mire que la invitación la hace el Señor, hazme recordar, Él ya no se acuerda. Cuando hemos pedido perdón, Él no recuerda ese pecado y luego le dice, entremos en juicio, habla tú para justificarte. Entonces, ¿cómo nos justificamos delante de Dios? Pidiéndole perdón, confesando nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, dice la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Debemos confesar, debemos entrar en la presencia y decirle, Señor, vengo y pongo mi pecado delante de ti y me arrepiento. Y dice que el Señor lo borra, lo quita, lo sepulta y lo echa al fondo del mar. Tenemos muchas probabilidades de ser perdonados porque Dios es un Dios perdonador, porque Dios es un Dios que nos ama, pero también porque Dios es un Dios que no recuerda el pecado cuando lo perdona. Al confesar nuestros pecados y aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas, recibimos salvación y vida eterna. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos entrar a la presencia de Dios con una actitud de arrepentimiento, pero también confesarle nuestro pecado y luego confesar que Jesús es el Señor para que Él venga, more en nuestro corazón y transforme nuestra vida. Cuando tenemos la actitud correcta, vamos a comprender a ese Dios perdonador, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que tiene misericordia, pero también a ese Dios que nos salva. Salvación y vida eterna puede regalarnos Él cuando cambiamos de caminar, cuando giramos 180 grados en nuestra vida y empezamos a buscarlo, a caminar de su mano y a creer que Él puede transformar toda vida, todo corazón de todo ser humano. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta media hora de reflexiones. Que Dios los bendiga.